ultraactividad de la ley. Y una ley nueva se aplica a situaciones pasadas. O sea, yo he matado hoy día y sale hoy una ley que habla sobre el homicidio, que yo he matado hoy día, y mañana sale una ley que habla sobre el homicidio, y esa ley se aplica a mi caso. Es lo que se llama la retroactividad. Y también hablaremos de la irretroactividad y de la ley penal temporal. Pero vamos por partes, vamos por partes. Vamos con lo que es la retroactividad. El término por sí solo se entiende, quiere decir hacia atrás, retro, retro. En materia penal, la retroactividad, es decir, que una ley tenga actividad a cuestiones del pasado, por eso está formada por retro y por actividad. Retro pasado, retro atrás y actividad, vigencia, activo. O sea, que una ley esté activa en cuestiones del pasado, a eso se llama la retroactividad. En principio, en materia penal, eso está prohibido ya lo dije. No puedes una ley que nace hoy aplicarla a hechos del pasado. Esa es la retroactividad. Prohibidísima por la Constitución Política del Estado y por los pactos internacionales y por la propia ley penal mundial. No puedes aplicar la ley penal así. Pero ojo, sí hay una excepción de aplicación en materia penal, y es cuando esa ley penal nueva, porque sí debe ser, beneficie al procesado, al reo o al imputado. O sea, beneficia al procesado o al reo. ¿Por qué? Porque esa ley penal nueva, si lo beneficia, no solo se le va a aplicar a alguien que ha comenzado su proceso, sino incluso a alguien que ya está en la cárcel. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Resulta que durante estos 3, 4 años hemos visto, son ejemplos, ¿no? No tiene nada que ver con mi criterio personal. A veces ahí la gente va a decir, el doctor había sido un machista, el doctor había sido un homofóbico, el doctor había sido a favor de los gays, debe ser gay. El doctor había sido un verde, porque puro de gente de sexo. Todos los ejemplos que se ponen no reflejan la personalidad del profesor, ¿no? Pero el alumno siempre le encanta etiquetar. Pero bien, todo este tiempo hemos observado que todo es feminicidio, ¿no? Lo único que falta es que le cambien de canal cuando está viendo su novela La Vieja y feminicidio le van a poner. Todo es. Le ha mirado feo, le ha puesto los cuernos, se ha ido de todo feminicidio. Y puede resultar que unos 5 años, 4, retome la cordura en el país y ese feminicidio salga del escenario. Porque o porque los legisladores lo saquen o porque el Tribunal Constitucional lo saque. Y en este tiempo, por seguridad que han habido cientos de castigados por feminicidio, que tiene la sanción de 30 años. Eliminado el feminicidio, lo más lógico es que quede el homicidio. Entonces, ese feminicidio se va a convertir en homicidio. Y el homicidio tiene una pena de 20 años máximo, y no de 30. Si un sentenciado por feminicidio está en el año 21, esa nueva ley, que es más favorable para él, debe beneficiarlo y debe aplicar. ¿Qué implicaría eso? Que él saldría automáticamente. Entonces, en materia penal, en la única, así como en laboral, en el resto no aplica, la ley penal más favorable sí puede ser
retroactiva. Es decir, cuando la ley penal beneficia al imputado en cualquier fase del proceso, en el inicio, al medio, al final, o cuando ya se le ha dado una condena y está en la cárcel, eso se va. Eso es la retroactividad de la ley penal más favorable. O sea, siempre que una ley penal sea más favorable, no importa en qué momento estemos, va a ser aplicada en favor. O lo que yo les decía, el desacato lo ha sacado el Tribunal Constitucional. Supongamos que yo lo he insultado al Evo. En esa época pasaba eso, hace 7, 6, hace 12, 15 años el Evo le ponía desacato a todo el mundo y ante el Evo los otros gobernantes. ¿Por qué? Porque no podías injuriar a un político. Inmediatamente se comenzó a tomar el desacato como que, le han dicho corrupto, por ejemplo, ahora, ¿no? A Murillo le han dicho que se ha robado la plata con los gases. Si estuviéramos en esa época, ese gordo con lo tonto que es, lo mínimo que haría es hubiera enjuiciado a medio país o a todo el trópico. ¿Y por qué a todo el trópico? Por si acaso, para no estar haciendo varios procesos, por si alguien se anima mañana o pasado a decirme que me ha robado la plata. Se llegó al extremo de que cuando al político le criticaban sus actos de corrupción o su poca honestidad, decían me está difamando y le ponían esa. Eso el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, lo anuló, lo expulsó del orden. Si yo hubiera estado en ese caso, donde me hubieran iniciado un proceso por desacato y el Tribunal Constitucional lo eliminaba, en cualquier parte del proceso mi responsabilidad y todo culmina. ¿Y por qué eso es así? Les voy a explicar el fundamento. Si hoy estoy pagando condena por un delito que he cometido el 2000, tengo 30 años de cárcel y llevo a la fecha 20 años. Y en el año 2020 sale una ley, no que modifica ese delito, pero que modifica la pena. Y dice, este delito no va a tener pena de 30 años, sino de 20 años. Yo ya tengo 21 años, yo ya debería ser. Si a mí me hacen cumplir los 30 años, ya el resto de las personas a partir de ahí 20, se estuviera vulnerando un principio elemental del derecho constitucional e internacional de mucho mayor importancia, que es el principio de igualdad de los hombres ante la ley. Se estuviera generando hombres de primera y hombres de segunda. Es lo que está haciendo el feminicidio. Por eso el feminicidio es inconstitucional. En los hechos te está diciendo que la muerte de una mujer es diferente a la muerte de un hombre, vulnerando el principio de igualdad que existe entre hombres y mujeres. Pero estúpidamente los políticos sin razonamiento, y en todo el mundo, no es caso boliviano, en Argentina, en Perú, en Chile, en México, en todo el mundo han comenzado a hacer el feminicidio. Cuando hay el asesinato es aplicable a hombres y mujeres, igual tiene 30 años. Si tú matas a una persona, sea hombre o mujer, bajo las circunstancias del 252, es decir, por envenenamiento, por precio, porque te han pagado para matarlo, sin ningún motivo coherente o razonable, causándole un dolor más allá de lo normal, eso es asesinato y deben darte 30 años. Pero la muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer, que te dé 30 años, es inconstitucional, porque está advirtiendo que la vida de una mujer vale más que la vida de un hombre, y está generando desigualdad entre hombres y mujeres, y ese es un principio prohibido por la Constitución. Pero usted vaya y trate de explicársele eso o enseñarle eso a un político, es como darle con agua a una pared, ¿no? No pasa nada. Pero bien, entonces lo que tiene que quedar claro es que en materia de penal es aceptada la retroactividad de la ley, es decir, que una ley nueva se aplique a circunstancias pasadas cuando favorece al reo
precisamente por el principio de igualdad de los hombres. Lo que nunca podrá haber, jóvenes, es que una ley penal más gravosa, más severa, se aplique a situaciones del pasado. Por ejemplo, por ejemplo, en el pasado, el hombre que encontraba a su mujer entre sábanas con otro, poco más y como que tenía la autorización de cortarle el cuello, porque había una figura que le llamaban la emoción violenta y decían, ese cuadro de la infidelidad le ha perturbado su conciencia, su cabeza, no lo ha hecho razonar como debería haber razonado, por eso ha actuado de esa forma matando a su mujer. Como estaba perturbada su conciencia y sus actos no eran cabalmente lúcidos, hay que reducirle la pena. Y en esas circunstancias, la sanción era de 1 a 5 años. La mayoría de los hombres que mataban a sus mujeres no pasaban de 3 años. Y no estaban en cárcel, muchos de ellos, ni un año, y la mayoría un año. Entonces, si hace 3 años o 4 ha salido el feminicidio y decimos, bueno, ahora los vamos a justiciar a todos esos desgraciados que han matado a su mujer así y a algunos hasta a propósito de los últimos 20 años, estuviéramos aplicando retroactivamente esa ley, pero en perjuicio. No hay retroactividad en perjuicio. La retroactividad siempre es en favor, en beneficio del individuo. Que quede claro. Retroactividad. Normal o generalmente prohibida en todas las ramas del derecho, pero excepcionalmente admitida en área penal cuando ésta favorezca al reo. Lo que quiere decir que tampoco es aplicable hacia atrás una ley que perjudique al reo, al procesado, al condenado o a las personas. Ultraactividad de la ley. Ultraactividad. La figura de retroactividad e irretroactividad que hemos visto ahorita encuentra su contrario, su homónimo, en, en, eh, en la ultraactividad. Es decir, una ley que la derogan, la abrogan, ahora ya no debería tener mayores efectos, pero sigue teniendo sus efectos. Pese a su derogación, ultraactivamente, es decir, más allá de su vigencia, sigue teniendo efectos. La retroactividad es que una ley tenga efectos a situaciones que, en las que no estaba vigente, hacia el pasado. Porque la ley generalmente mira hacia el futuro, hacia el horizonte. En la retroactividad, una ley que debería mirar para adelante, la haces que vaya. La ultraactividad es lo contrario. Pongo el ejemplo. Resulta que un delito medio raro. Un delito medio que a mí me parece medio, bueno, no sé, pondremos así. Yo no estoy tan a favor del delito de la discriminación, sobre todo en gente de la ciudad, ¿no? O sea, discúlpenme el ejemplo. Eh, discúlpenme el ejemplo, pero quiero ser así de un individuo, pobrecito, que vive en el campo, muy en el profundo, negrito, pequeñito, de esos que les dicen, yo sí te puedo aceptar todavía que exista una suerte de discriminación. Pero un individuo que vive en la ciudad, negrito, chiquitito, sea pobre,
Ese es feo nomás, feo y pobre. Seremos duros y claros. No, no quiero que me entiendan mal. A ese no le puedes decir lo ha discriminado, que esto. El individuo, por su falta de condiciones, de actitudes, de encarar la vida, lo mismo que el gordo, ¿no? Han dicho gordo, que están discriminados. Es un gordo, porque es el gordo. Ya no le busquen excusas que no, que es enfermo, porque no quiere dejar de comer, que hay tiroides, que hay eso. O sea, a eso quiero llegar. La discriminación es aplicable en determinados puntos y no en otros. O sea, el gordo es gordo nomás, pues y si uno no tiene mucha pinta, no tiene mucha pinta, pero no toda la vida es eso. Usted puede desarrollar mucho más actitudes. O sea, puede desarrollar tantas más actitudes que el lindo termina siendo feo a su lado y usted siendo feo puede terminar siendo feo. Todavía no me van a entender esto ustedes porque son muy jóvenes. Y hasta los 20, 25 años, y quizás unos retardados hasta los 30, creen que toda la belleza es la de los ojos. Y recién se van a dar cuenta después de los 30 que hay lindos que realmente son feos y feos que realmente son lindos por las actitudes que tienen. Lo que engrandece a la persona no es. Y yo lo aprendí esto como, yo cuando era fiscal, en una época me llevaron a una oficina de robos y era la época en la que era una novedad porque estaban viniendo colombianos y brasileños al país a delinquir y se los encontraba mucho delinquir. Y por supuesto, los colombianos y los brasileños tenían mucha pinta, alta facha, como dicen, no faltaban por ahí, sobre todo las bolivianas que caían los encantos y se hacían seducir por ellos, terminaban de novias, hasta embarazadas, concubinas. Una vez preso el tipo, ¿cuál era la constante? Hasta familias enteras venían, pero doctor, no podemos creer, y no es la tarea del fiscal. Pero a mí un tanto me interesaba ver esa parte de la sociedad boliviana. No podemos creer cómo él, que así, no faltó quien me decía, pero doctor, no lo ve que es hasta blanquito, ¿cómo va a decir que es eso? La miopía de la sociedad boliviana, ¿no? Ahí se daban cuenta esas niñas que ese que lo consideraban lindo, pues realmente era feo, porque no les puedo describir lo que se enteraban aquí que hacían esas personas, ¿no? Entonces, yo no comparto mucho en la discriminación citadina. Pero vamos a suponer que estamos hablando de la ultraactividad. Una vez que se deroga una ley, sigue teniendo. Supongamos que eh, la, la discriminación, el delito de discriminación, no tengo en mente que tiene una pena por decirles de 5 años, el día de hoy es derogar, quiere decir modificar. Y la pena de 5 años la ponen a 2 años, porque dicen, sí, el doctor Claros, teórico del derecho penal, nos ha seducido, ha hecho una visita a la Asamblea Legislativa y nos ha hecho entender que ese delito de discriminación es medio raro. Pero además políticamente nace como una herramienta de opresión por el MAS, y no más de claro. El MAS, como se creía ser el legítimo representante de campesinos, de originarios, de desprotegidos, de vapuleados, saca la discriminación para protegerse. Y ahí procesaba al que le daba la gana por discriminación. Una payasada. O sea, todo lo que ha hecho ese gobierno podrá haber hecho muy buenas cosas, pero en el tema jurídico una payasada. Ha instrumentalizado el poder para emitir leyes, sacar jueces, todo a su antojo. Último, todos los masistas estructuradamente están criticando lo que esta niña hermosa de apellido Hermosa ha perdido su bebé en cárcel, ex secretaria y algunos le dicen ex querida o amante de Evo Morales, porque le han sacado que se han ido de viajes a Francia, a Punta Cana, es decir, a lugares turísticos donde no se hace política en el avión presidencial. Eh,
Y yo les decía a todos los que me decían qué opinan de esto, esa es la herencia del MAS. La herencia, el MAS, todos estos jueces son del MAS. Todos estos sinvergüenzas, indolentes, casi delincuentes, porque pues, si tú metes presa a una mujer y sabiendo que está embarazada no la dejas salir, quiere decir que eres un indolente y más delincuente. Porque al fin y al cabo esa pobre mujer, su único error que ha tenido es acostarse con el otro, al que sí debías meter preso y perseguir. ¿Y qué tienes que hacerle a esa mujer? Eso es la herencia del mal. Toda esta basura de jueces y de leyes en penal. Pero bien, volvamos al ejemplo. Supongamos que la Asamblea ha entendido la parte teórica que se ha tratado de exponer y hacen caso y dice, sí, el racismo es algo que no amerita tanta gravedad ni castigo. De 5 lo bajaremos a 1. Entonces, abrogan esa ley. Esa ley que decía 5 años ya no deja de estar más vigente. Ahora hay una ley que dice 1 año. Perdón, el ejemplo tiene que ser al revés. Me confundía con la actividad. Pongan el ejemplo al revés. Yo sé que les va a sacar un poco de casillas, pero al revés. Resulta que hace 5 años le hacen caso al doctor Klaus y dicen, sí, el racismo no amerita mucha sanción, que tenga 1 año de sanción. El que comete racismo va a ser castigado con 1 año de sanción. Pasan 5 años y los parlamentarios dicen, no, pero el doctor Klaus no tenía razón, el racismo es grave, nosotros somos indiecitos, los diputados del campo y todo el que nos diga indio hay que meterlo, no 5, 50. ¿Cómo nos van a decir eso más si somos autoridades? Esa ley que decía 1 cambia y ahora es 5 años. La ley está derogada. La ley está derogada. Pero resulta que entre el tiempo que sale la ley nueva y que estaba vigente la vieja, yo cometo 2 días antes de la vieja eh, esa figura delictiva. Entonces, a mí me comienzan a procesar por la nueva ley. Ahí es donde se aplica la ultraactividad. Esa ley muerta, derogada, que tenía 1 año, que a mí me beneficia, yo puedo lograr que se me aplique. O sea, es una ley muerta que tenga vigencia después de que ha sido derogada. O sea, lo contrario. Ultraactividad. Una actividad más allá de su vigencia, por eso se llama ultra, más. Y lo retroactivo es hacia atrás. Entonces, todo siempre y cuando beneficie al procesado. Retroactividad, una ley que beneficia al procesado puede ir hacia hechos pasados, cuando no está ahí. Ultraactividad, una ley puede ir a ser aplicada a hechos futuros, más después de su vigencia. Hacia adelante y la otra. Y lo último, leyes penales temporales. No se ha dado el caso últimamente en el país, pero hay situaciones en las que se aplican leyes penales para regir durante un tiempo. Voy a poner un ejemplo que se aplicaría muy al dedillo ahora. Podría salir un delito de contagio de enfermedad respiratoria, puede llamarse así, o delito del COVID, por el que se sanciona a la persona que sin barbijo o sin medidas de seguridad se hace presente en lugares de alta concentración. Y su castigo será 1 año de prisión. Y esta ley estará en vigencia en tanto la pandemia del COVID esté vigente o hasta que se consiga una cura o vacuna. O sea, es una ley penal temporal, ha creado un delito de contagio de COVID
o contagio respiratorio marcado por acontecimientos temporales que son la vigencia de la pandemia o la existencia de la cura para el COVID. Entonces son tres figuras, ¿no? Retroactividad, pareja a la irretroactividad, ultraactividad de la ley y la ley penal. Si hay alguna pregunta, yo la esclarezco, por favor, sobre todo de estos tres últimos, y si no, pasamos al llamado de nuestra listita. Si hay alguna pregunta, por favor, los escucho, si no, llamamos la lista. Doctor, buenos días. Disculpe, respecto a la retroactividad, entonces solo se aplica cuando esta beneficia al procesado, ¿verdad? Así es. Y Solo se va... la parte de la irretroactividad, Ya, la irretroactividad, en cuanto a todas las leyes, incluso las penales, la irretroactividad es la regla. Por regla, una ley, sea penal o no, no puede ir a aplicarse a hechos y situaciones del pasado. La excepción es la retroactividad marcada o alimentada por el beneficio que va a otorgar a un reo. Entonces, si una norma no beneficia al reo, tiene que seguir una regla retroactividad. Si beneficia al reo, puede ser retroactivo. gracias, doctor. A ver, la ultraactividad, más que lo que usted dice en concreto, es cuando una ley derogada sigue teniendo efecto pese a su derogación. La única característica que debe tener esa situación es que esa ley derogada que se le pretende dar efectos actuales también sea favorable al reo o al procesado. O sea, en ambas figuras, la retroactividad y la ultraactividad aplica sobre la base de la favorabilidad del procesado o del reo. ¿Alguien más? Doctor, en la ultraactividad puede ser derogada o abrogada, ¿verdad? La ley, por Sí, cualquiera de las dos formas. es indistinto, abrogada o derogada, con la única aclaración que yo había hecho, que la abrogación es poco probable en materia penal, porque imagínense, difícilmente, como van las cosas, alguien se va a borrar de un plumazo este código penal del año 1975. Que siempre vamos a hablar de abrogación, un delito, y eso, una parte del delito, le suben la pena, le bajan la pena, a un delito le aumentan una figura más, cositas así. Pero sí, en cualquiera de los dos casos, sea abrogación o derogación, aplica tanto la retroactividad como la ultraactividad. Bien, desde Antacagua estén atentos, por favor, para que no se hagan pasar, porque le llamamos y no responde, yo creo que se ha conectado y se ha ido. Antacagua. ¿Ve? Presente, doctor. Ya, estén atentos. Aníbal. Presente, doctor. Presente, doctor. Azalay. ¿Su apellido es Azalay? ¿Está escuchando Azalay o no? Pasamos. Borges. Presente, doctor Borges Álvarez Caleta. Caballero. Presente, doctor. Usted es Caballero Villarroel, ¿no? Sí, doctor. Ya.